Si las mujeres valientes Huichaná fuese una ciudad y no un podcast, sería sin dudas San Martín Intuyoso, una comunidad de 2.000 personas en el noroeste de Oaxaca, México. El nuestro es un territorio muy especial. México es el país con mayor población indígena de América y Oaxaca es la entidad donde más se concentra esta población. En San Martín Intuyoso somos casi 2.000 personas y somos los únicos en la región que hablamos triqui alto. Nuestra lengua la aprendemos en el hogar desde muy pequeños por nuestras madres y abuelas. Una zona célebre por la elaboración de huipiles, vestidos tradicionales de colores vibrantes tejidos por mujeres. Huichana significa eso en lengua triqui, mujeres que tejen. El tejido es una costumbre y un saber que solo las mujeres tenemos y que heredamos de nuestras madres y abuelas. Elaboramos huipiles y servilletas, ya sean para utilizarlos o para venderlos. El huipil es una prenda tradicional y para nosotras es un orgullo portarlo. Y lo que hace Nayeli López Reyes en este podcast es hilar las voces de las mujeres de su comunidad, las mujeres triqui. Exteriorizar en un podcast las conversaciones que solo se suelen dar en privado, entre madres e hijas o entre madres y abuelas, y que tiene que ver con las distintas violencias que viven, sobre todo la más impactante de ellas, la venta de mujeres. Les voy a contar sobre esta tradición de la venta de la mujer, que nadie sabe cuánto ni cómo comenzó, pero se viene haciendo desde hace mucho tiempo en nuestra comunidad. Hoy en día todavía se sigue practicando. El hombre elige a una mujer y no importa si es menor, va a la familia y le ofrece una cantidad de dinero. Si la familia de la mujer acepta, se manda a la niña a vivir con el hombre y con su familia. Mi propia mamá, mi abuela y las demás anteriores a ellas pasaron por eso. Sus padres las mandaron a vivir con un hombre que no conocían y nunca pudieron decidir. Hoy en día hay mujeres que eligen juntarse con los hombres que a ellas les gustan, pero son juzgadas. El pueblo comenta mal sobre ellas. Quizás porque creen que se está faltando a la tradición y porque se piensa que la mujer no debe de decidir, sino obedecer y hacer las cosas como siempre fueron. En el camino, Las Mujeres Valientes, Huichaná se convirtió en la primera obra bilingüe en español y triqui, y fue reconocida como la mejor obra en audio por los premios Gabo en 2024. Les doy la bienvenida a Mapa Antojadizo de Podcast. Soy Maxi Guerra y junto a la Diaria Radio les traemos esta cartografía subjetiva de algunas de las grandes historias en audio en nuestro idioma. Un tour guiado por sus creadoras y creadores. Hoy nos vamos hasta Oaxaca, México, para hablar con Nayeli López Reyes. Me llamo Nayeli López Reyes, soy originaria de la comunidad de San Martín Intuyoso. Soy tejedora, tallerista, hice un podcast que se llama Mujeres Valientes, bilingüe, tanto en español y en triqui. Estoy en la ciudad de Oaxaca ahorita, en una casa al lado de un florero de cempasúchil, en una mesa, al lado de una ventana, con un alumbrador, un foco muy bonito, y estoy en casa de una amiga. Nayeli, en primer lugar, bienvenida al Mapa Antojadizo de Podcast. Es un placer charlar contigo desde Montevideo, Uruguay. Te encuentro en este preciso momento grabando la nueva temporada y hay muchas cosas que te quiero preguntar sobre cómo es el regreso a estas historias, pero comencemos por el inicio. ¿Por qué Las Mujeres Valientes terminó siendo un podcast? ¿Por qué este proyecto no fue un libro, una película documental o cualquier otro formato? ¿Qué fue lo que hizo que se encontraran estas historias que vos traías y que conoces y que fuiste buscando en tu comunidad y que se encontraran con el podcast? No fue algo planeado, sino fue a través de que algo surgió, a través de una convocatoria que lanzaron Spotify, un programa de SoundCloud. Entonces, en lugar de
con el proceso también, no era una idea como planeada de decir: "Ay, voy a hacer un libro, voy a hacer un video, un audio", sino que a raíz de eso que fui como capacitándome, dije: "Pues, es importante contar esta historia de mi comunidad, porque aunque sea en audio, porque ahí a través de eso también, a través de la capacitación me di cuenta que es importante que las mismas personas contaran sus propias historias, que sus voces se queden ahí grabadas, que es importante también que ellas mismas se escuchen, eh, que bueno, planearlo como un video también es como que algo, que muchas de nosotras como mujeres indígenas no estamos acostumbradas a que nos graben, a que estemos, frente de una cámara. También un libro, pues, no es lo mismo, porque ellas no podrían leer, porque hay muchas mujeres que no han terminado sus escuelas, ¿no? Son analfabetas, bueno, en parte de hablar español. Entonces, tienen conocimientos muy importantes, enriquecedores dentro de la comunidad, como hay personas tejedoras, hablantes de la lengua materna. Entonces, en el proceso de capacitaciones me di cuenta de que es importante contar esta historia, que también ser de la comunidad también es importante también contar mi historia. Me conecté con ellas, con la historia de mi mamá, de mi abuela, de mis tías. Entonces dije: "¿Por qué no contar esta historia? Que ellas mismas contaran esta historia". Entonces, a raíz de eso fue creando este podcast, a la cual, pues, anteriormente desconocía qué es una palabra podcast, desconocía lo que es el programa, estaba desconectada en este mundo, lo que es de podcast, de dar entrevista. Entonces, la oportunidad, pues, me dio a través del programa, pues, también desconocía a qué me metía también. Entonces, en el proceso también fue mucho como aprendizaje y también darle como, em, mujeres valientes, porque son ellas muy valientes en contar esta parte muy personal, muy importante de contar, esas historias que al final nosotros como pueblos indígenas ocultamos, nunca, damos como que la palabra decir: "Es que mi comunidad", o que contamos a terceras personas, o que las personas nos escuchen, ¿no? Sino es la plática entre hija y madre, o tía o abuela, entonces es como esa plática que se queda entre nosotras. Y entonces, por eso a raíz dije: Vamos a poner mujeres valientes", porque son valientes en poder contar sus historias, que esas historias se van a quedar para siempre, que esas voces se van a quedar para siempre, y que sean las primeras en poder hablar dentro de la comunidad, que fueron las primeras también en decir sí a un proyecto que, pues, es importante para mí, que para ellas también, y por eso surgió el podcast de Mujeres Valientes. ¿Y cómo fue, ir abriendo el círculo de esas voces? Porque me imagino, comentabas que primero fuiste a lo más cercano, a los testimonios de tu madre, eh, tu hermana, tus tías. ¿Cómo fue ir abriendo el círculo a otras mujeres de tu comunidad que quizás, no eran tan inmediatamente cercanas, pero que, imagino que eran voces que te interesaban, que te deben haber llevado incluso a lugares que o que no sospechabas o que te abrían puertas nuevas? Escuchar a otras mujeres que no eran cercanas a mí, em, es plática, primero es platicar con ellas, decirles de qué se trataba el proyecto. No fue nada fácil, porque hay algunas que me dijeron que no, porque algunas vivían con su pareja, si contaban esa parte, van a volver a tener problemas.
Hay mujeres que decían no porque me lo quiero conservar, me da pena. Entonces, en el proceso no fue nada fácil porque no todas se dieron. Hay algunas que dijeron cuando el proyecto se trata de contar tu historia, cómo es la vida dentro de la comunidad, cuál es la tradición, este, las prácticas que llevan también. Entonces hay algunas, no, sí quiero contar porque es parte importante dar a conocer cómo es la vida de las mujeres dentro de la comunidad. Mi esposo pagó por mí. Cuando me fue a pedir, me fui con él. Después me dejó sola en su casa y él salió a trabajar a México. Así estuve. Luego regresó, pero por poco tiempo. Nació mi hijo. Me fui con él a Culiacán. Regresamos al pueblo y nuevamente me quedé sola, ya que él se fue otra vez a México. No me preguntaron si quería juntarme con él. A mí no me agradaba, y cuando vinieron a buscarme me escapé. Pero luego, como ya habían aceptado cosas por mí, entonces no tuve opción y me fui a vivir con él. Cuando me fueron a pedir, estuve un mes preparándome en mi casa, aprendiendo a moler y hacer bien tortilla. Y después salí de mi casa para irme a vivir con él. Uno de los ejes centrales es la venta de mujeres, y la experiencia de tu madre en el pueblo es distinta a la tuya. ¿Cómo fue acceder a las experiencias de mujeres de otras generaciones? Han venido cambiando en diferentes etapas. La historia de mi abuela fue muy diferente. Mi abuela educó muy diferente a mi mamá, pero con las mismas ideales de que la mujer debe de quedar en casa, va a haber que cuando una mujer se junta, en ese tiempo pues las mujeres no tenían el derecho de estudiar ni buscar pareja, sino que fueron como tratos, ¿no? De que te doy un dote por tu hija, una cierta cantidad, me junto con ella. Entonces, mi mamá en esa parte vivió, ¿no? Pero en mi caso, en mi generación, ha venido cambiando, a la cual mis papás, pues dicen, pues yo no quiero esto para ti, ¿no? Las cosas que nos tocó, a mí no me gustó lo que viví, lo que pasó. Entonces, no quiero esto para ti, no quiero que en algún momento te llegaras a conocer a alguien, tu pareja o un muchacho, recibamos una cierta cantidad por ti, un dote. Entonces es como esa también parte de la educación y el cambio dentro de la comunidad también, que hoy en día en cuántas familias pues todavía lo siguen practicando, ¿no? Y en algunas familias ya no, hay muchachas que ya son licenciadas, hay muchachas que ya salen a trabajar, a estudiar, jóvenes que también ya deciden por sí mismos buscar pareja o no. Entonces ha venido en el proceso del cambio, pero no mucho. Entonces como que casi siguen como que manteniendo esa parte de la paga hacia la mujer, que es la venta. Entonces esa parte donde pues una de las cosas importantes que no ha venido cambiando, que el derecho de la mujer, la violencia hacia la mujer, no hay voz ni voto hacia la mujer, ¿no? En esa parte dentro de la comunidad, pero cuando hay cargos o mujeres que se hacen cargo del hogar, de educar a los hijos, pero si van a dejar a los hijos a la escuela y las mujeres participan. Pero en cuestiones importantes de elegir por ellas mismas o así en comparación hace años atrás, en 1980, pues es muy complicado, pero sí se ha visto el avance del cambio dentro de la comunidad
y dije, pues el cambio pues viene desde la familia, el que quieren para los hijos también, ¿no? Entonces, parte importante viene en los padres, como es la educación que nos dan. Nayeli, una de las cosas que más me fascinaron de este podcast es la tensión entre el orgullo y el rechazo de las tradiciones. Es decir, son muy claras las prácticas que querés desterrar, las tradiciones de violencia con las que cargan las mujeres triqui, pero al mismo tiempo hay muchísimo amor a tu comunidad, a las prácticas y a la vida en el pueblo. ¿Cómo manejaste esa tensión interna entre orgullo y rechazo? Manejar esa parte importante también, saber valorar lo bonito dentro de la comunidad, que también dentro de la comunidad em, hay armonía, hay ese lazo de solidaridad hacia la mujer entre nosotras. El tejido es muy importante para nuestra comunidad. Además de ser parte de nuestra identidad triqui y de ser un espacio de convivencia femenino, nos da la posibilidad de trabajar y ganar nuestro dinero. Entre las cuestiones difíciles en San Martín y Tuyoso está la falta de trabajo, y para muchos hogares la venta de nuestros tejidos representa el sustento. Es el plato de comida para los niños, es la única fuente de ingreso para aquellas mujeres que han sido abandonadas por sus parejas o que han quedado viudas. Hasta no hace tanto, la mayoría de las mujeres no se les permitía trabajar, y si lo hacían era porque se iban con sus maridos a trabajar en el campo. Allí, todo lo que ganaran era administrado por el hombre. Esa parte donde mujeres que encuentran un espacio de tejer, de esa plática de cómo es el apoyo hacia la mujer también, de las abuelas, de las mamás, de las tías, de las primas, hay ese amor dentro de la comunidad, pero como habías comentado tú, hay esa parte del orgullo y esa parte del rechazo, pero creo que las mujeres se han mantenido como que muy fuerte en esa parte de decir no, no darme por vencida, de seguir luchando a través de la lengua materna, telar de cintura, de seguir participando, de ir también viendo ese cambio que han venido surgiendo. Y más importante es decir, bueno, aquí es mi comunidad, aquí quiero estar, no quiero irme a otro lugar, pero tengo que mantenerme, ¿no? De ver con el paso del tiempo también los cambios, porque no es un día para otro un cambio, ¿no? De decir, bueno, quiero que la venta de las mujeres no se siga, pero sabemos muy bien que eso va a tardar años en desaparecer, dependiendo de la educación que nosotros como mujeres y como también los hombres participen, ¿no? De que quiero esto para mi hija, pero no quiero esto, ¿no? De ver de las ventajas y desventajas, qué cosas que quiero mantener dentro de la comunidad y qué cosas quiero que pues se desaparezcan, ¿no? No es porque uno quisiera esto, no me es algo malo, ¿no? Sino que es para nosotros como jóvenes que hemos estudiado, hemos sabido un poco lo que es la plática hacia también las personas que vienen de afuera, de también entender que ese tipo de prácticas pues se ve mal, aunque nosotros lo vemos normal, ¿no? De que es parte de la educación que nos han dado, es normal, pero para otras personas de afuera o para nosotros que hemos salido fuera de la comunidad, que hemos platicado, que la gente nos conoce que esa comunidad o esa región, pues venden a las mujeres como que también es algo que es mal visto, ¿no? Entonces, en ese aspecto de decir, bueno, quiero dejar ir, pero eso ya es como que
las mujeres llevan como que esa parte importante de la educación y el cambio dentro de la comunidad. Y ahora que estás, que te encontramos en este momento preciso grabando la nueva temporada, me imagino que te encontrás en un lugar muy distinto a cuando comenzaste, ¿no? Cuando empezaste con esas primeras entrevistas, eso, mucha gente no tenía idea de a dónde iba eso, qué era un podcast, y de pronto fue un proyecto que no solo tomó forma, sino que comenzó a tener mucha relevancia nacional, pero también internacional y de haber generado, imagino, también algunas reacciones negativas por los temas que abordaba en algunos sectores de tu pueblo. ¿Cómo repercutió eso en vos y cómo te preparó para volver a abrir el diálogo y a volver a abordar las historias? ¿Cómo te preparás ahora para volver a entrevistar y cómo sentís que sos recibida ahora? Bueno, cuando salió el podcast, se dio a conocer, pues bueno, como todo, tanto más que nada dentro de mi comunidad, hay personas, más los hombres, unas que dos mujeres, pues han dicho que eso no es cierto, que bueno, han dicho cosas sobre mi cuerpo, sobre mi familia, que estoy loca, que no sé, que me atacaron a través de redes sociales, más personas que negaron que eso se hacía dentro de la comunidad, esas prácticas, de lo que es la venta de la mujer, ¿no? Llegaron a amenazarme, entonces, en esa parte sí como que un poco me recayó un poco, porque son personas que yo vivía dentro de la comunidad, me temía por mi seguridad también, la de mi familia. Entonces, pero tuve como el apoyo de mi familia, de mis amistades también, con las chicas, Manu y Nati también, les había platicado. Pero ese respuesta lo recibí negativo dentro de mi comunidad, con ciertas personas a las cuales, difundieron muchas cosas sobre mí en redes sociales, pero fuera de la comunidad he recibido mucho apoyo, que muchas personas que también son cercanas a la comunidad también, que en otras comunidades que fui muy valiente en poder platicar ese tipo de historias que muchas personas dentro de sus comunidades, em, dan como que parte, y no exponen esa parte de la comunidad, lo que es vivir dentro de la comunidad, eh, cómo es, que las mujeres, día a día, em, toman la decisión de retarse, de salir de tipos de violencia, que la mayoría de las personas que suben otro tipo de contenidos, romantizan ciertas cosas a la cual no es cierto. Entonces, en esa parte fuera de la comunidad, tanto dentro del país de México, en otros países, a través que me gané el premio Gabo, recibí mucho apoyo también. Entonces, en esa parte, más que nada me afectó mucho porque fueron personas dentro de mi comunidad a la cual me atacaron, no fueron muchos, fueron unos cuantos. Y también recibí personas que me dijeron que valiente fui por poner parte de esta historia, de dar a conocer cómo es la vida de las mujeres. Recibí el apoyo de unas mujeres también, de unos familiares que fueron hombres. Entonces, fueron parte como que importante de levantarme el ánimo y de seguir haciendo el segundo, mm, proyecto del podcast, la segunda temporada también, es dar a conocer no solamente dentro de mi comunidad, sino en diferentes comunidades también hay muchas mujeres que viven violencia, mujeres que también quiero seguir contando sus historias, que son importantes contar también porque, eh,
muchas de nosotras, pues como te había comentado, desconocemos lo que es el podcast. Hasta hoy en día, pues soy un parte como que doy a conocer esta parte para las mujeres, ¿no? Este es un podcast como una entrevista que queda tu voz, que tú puedes escuchar tu voz, quedará también si tienes nietos, mira, mi voz va a quedar acá. Alguien recordará ese tipo, ese voz como un legado, ¿no? También es importante porque las voces son importantes dejar, ¿no? Que quizás la comunidad o también a otras personas pueden escuchar tu voz, que tú también, aunque seas hablante de una lengua materna, puedas exponer tu vida, tu historia, lo que vives dentro de tu comunidad. Entonces es importante también, por eso a raíz de eso me animé también de seguir contando este tipo de historia y dar la segunda temporada también de seguir trabajando. Entonces, creo que lo más importante es el ánimo, del ánimo de poder seguir contando las historias de las mujeres de las comunidades y creo que ellas fueron como parte importante y fundamental en mi vida de seguir haciendo podcast y quizás más adelante pues puedas lograr llegar más a más comunidades, tanto dentro de que pertenecen a la ciudad de Oaxaca, que son muchas, que son 32 o 62 comunidades dentro de la comunidad. Entonces son importantes, pero sé que cada una de ellas se escucharán porque hay regiones que son hablantes de misma lengua, entonces son importantes que vean que las mujeres puedan también contar sus historias y que esas comunidades chiquitas puedan llegar las voces de las mujeres que estoy haciendo también, que también una de las cosas que me estoy proponiendo es eh, poner el audio de la primera temporada Mujeres Valientes a las comunidades que voy conociendo, que no son las únicas, es como parte importante de darle ánimo de que no son las únicas que están pasando en la situación que están pasando, ¿no? Entonces, eh, es como un parte fundamental para mí y ser joven indígena es donde me da el ánimo de seguir haciendo la segunda temporada y también tener como ese apoyo de ellas también, de brindarme la confianza de también permitirme contar y dar a conocer sus historias. Y creo que más importante la unión y la fortaleza del amor y comprensión en esa parte, porque sí es como em, eh, algo como que es la conexión de alguien puede decir, te quiero contar mi historia y darlo a conocer, ¿no? Entonces, en esta segunda temporada también estamos hablando sobre un poco de las historias de las mujeres, del vínculo familiar en ese aspecto. Entonces, es como que también tengo como que esa conexión que tengo, que yo lo estoy viviendo también, es como parte mi historia personal, que sé que muchas mujeres y muchas familias se van a contar, porque sí es, para mí es algo como que me afecta a mí también. Entonces, como sé que yo no soy la única, eh, entonces en esa parte de seguir, ¿no? De seguir haciéndolo y nada más seguir capacitándome y seguir echándole ganas a algo que me está gustando hacer y de ser parte de ser entrevistadora es algo eh, también es un poco complicado. Entonces estoy recibiendo mucho apoyo por parte de las dos chicas
que siempre estaré agradecida y profundamente agradecida que siempre me acompañan, aunque estén lejos, que es Manu y Nati, pero sí es muy importante para mí de poder seguir contando este tipo de historias. No quiero cerrar la charla sin mencionar algo que no hemos mencionado hasta ahora, que es la primera temporada fue bilingüe. Es un podcast que se puede escuchar en español, pero que también se puede escuchar en triqui, en lengua triqui, y que también tiene que ver con el apoyo, porque es un proceso que hiciste con tu hermana y que generó no solo la posibilidad de que lo escuche tu gente, personas que no hablan español, sino que también funcionó, por lo que he podido leer y escuchar en alguna otra entrevista tuya, como un propio legado de la lengua, porque tampoco hay mucho registro en Triqui en estos formatos. Y no hay, bueno, en hacer la primera podcast en bilingüe, en ser traducido en Triqui, fue un reto que nos habíamos puesto, que también es importante que las mujeres dentro de la comunidad, que las mismas personas dentro de la comunidad lo escuchen. Como te había comentado, hay muchas personas que no hablan español. También dijimos, bueno, vamos a hacer un proyecto a base de nuestra lengua materna, que ellos mismos escuchen. Entonces, el reto que nos pusimos mi hermana es poderlo hacer bilingüe. Entonces, fue un reto aunque nosotras hablamos español o hablamos nuestra lengua, pero hay palabras que no existen en nuestra lengua, sino buscamos su definición. Mi hermana fue la que fue la traductora en todo, entonces como que ella se puso ese reto de que pues puedo hacerlo, ¿no? Entonces ella fue la traductora en todos los episodios, entonces en esa parte que fue que no tenemos escritura, fue también algo de las cosas que también mi hermana y yo nos aventamos de poder traducirla en partes de español a triqui. Estuvimos buscando sus definiciones, sus conceptos, palabras que se acercaban más. Entonces sí fue un reto más para mi hermana. Estuve acompañándola también de decir esto tal vez va más o menos, entonces dar a entender en esa parte, ¿no? De que no hay una escritura, para nosotros no hay un libro de nuestra lengua materna, no existe un radar donde diga, pues aquí en esta comunidad se escribe la lengua triqui o es hablante de una lengua triqui, entonces estamos como muy desconectados de la red satelital del estado, del país. Hay muchas personas que pues no saben de nuestra existencia, ¿no? Entonces, en esa parte sí dijimos, bueno, queremos hacer un podcast bilingüe, tanto en español y en triqui, entonces también las chicas fueron como parte también de aceptamos ese reto de poder hacerlo, ¿no? Entonces, para mí hacer ese podcast fue un legado importante porque es traducido en mi lengua materna, que lo pude hacer a base de lectura también, que leíamos y traducíamos también, eh, y que también es un trabajo que también nos pusimos un reto, mi hermana y yo. Entonces, como también dejar esa parte, una huella dentro de la comunidad, que se puede hacer un proyecto eh, dentro de la comunidad también, que las mujeres, que las personas, que los jóvenes lo escuchen también en triqui, no solamente en español. Entonces dijimos, los que no saben hablar triqui, pues lo pueden escuchar en español, ¿no? Pero me ha llegado pues comentarios de que pues no sé hablar triqui, pero escuché primero en el español y luego escuché en triqui, pues, iba como que también
conectando en esas partes también de las palabras de las mujeres, ¿no? Y esa parte como que también es bonito que personas que no hablan en triqui, pues también se pusieron a escuchar en triqui cómo eran las voces de las mujeres, esas partes, ¿no? Entonces también es un podcast que fue primero pues bilingüe, indígena, triqui, y pues para mí fue un orgullo poder hablar mi lengua. Bueno, Nayeli, muchísimas gracias por poner las historias de las mujeres triqui en el mapa. Te mando un gran saludo desde Montevideo y quedamos a la espera de la nueva temporada. Sí, ya estaremos próximamente lanzando y ya te enviamos el link para que lo escuches. Todos los episodios de Las Mujeres Valientes Huichaná están disponibles en Spotify. Mapa Antojadizo de Podcast es un proyecto de Maxi Guerra para La Diaria Radio. Pueden suscribirse para no perderse los próximos episodios. Gracias por escuchar.